ella no se iba a contagiar absolutamente nada. Y su esperanza durante el tiempo que toma La esperanza durante el tiempo que toma la profilaxis de ella era, lógicamente, ha cumplido el protocolo correcto, se hace una ELISA basal negativa y toma la medicación, pero ustedes no se imaginan cómo de tóxicos eran los medicamentos antes. Ahora los medicamentos son súper tolerables, todos vienen en dosis fija combinada o coformulado, y ella termina la medicación completa, son 4 semanas de profilaxis, y no, le dijeron que no tenía que hacer más nada con un ELISA basal. En ese tiempo no se tenía todavía claramente, porque ahora, por ejemplo, por el periodo de ventana, hay que hacerle el ELISA a los 3 meses, a los 6 meses, y si a los 6 meses es negativo, ya no se le hace más. Hay gente que todavía se sigue haciendo el ELISA después de 3 años, no existe ninguna posibilidad ya de seroconvertir el periodo de ventana, y eso, por ejemplo, ustedes, yo llevo como 30 y tantos años acá, y yo los periodos de ventana, incluso por transmisión sexual, lo he visto muy poco. Entonces, primera cosa que quiero que quede en este sentido, es que cuando ustedes sufren un accidente cortopunzante, solamente se tienen que hacer un ELISA hasta los 6 meses después de haber tenido el accidente. No se estén angustiando y se hagan a los 3 años, se hagan a los 4 años, o sea, eso no tiene ningún sentido. Existe en medicina lo que son evidencias científicas por el que las cosas tienen que hacerse como debe ser, o sea, no puedo estar yo diciendo empíricamente yo creo que debo, no, las cosas, en esto los conocimientos están ya dados. Sin embargo, ella más o menos 8 meses después de haber terminado la terapia profiláctica, empieza a sentirse enferma y 9 meses y 9 días después de su lesión se le diagnosticó infección por el VIH. Varios meses después también recibió el diagnóstico de hepatitis C. Ustedes se imaginan, después de haber cumplido todo un protocolo, que tenga luego la enfermedad claramente transmitida por accidente cortopunzante. Lisa en ese momento, por supuesto pasó por lo menos 3 años, dice que en realidad ella ni siquiera se acuerda de cómo cuidó a sus hijas. Eran niñas pequeñas todavía. Y de ahí sale de la depresión, del estado depresivo, y empieza a hacerse activista de todo lo que era salud y seguridad en el trabajo, pero básicamente a luchar por lo que representa su gremio, que son las enfermeras. Entonces, y actualmente ella es una abanderada, es una activista de lo que significa la seguridad y salud en el trabajo. Y ella dice que todo lo que ella sufrió no quisiera que otros y otras trabajadores de salud lo sufran. Y esta es una tragedia que nunca debió ocurrir. Primero, la lesión de Lisa era prevenible en un 100%. O sea, yo siempre cuando vienen, casi veo todos los accidentes cortopunzantes, yo siempre digo, cuando evaluamos el incidente, el accidente cortopunzante como incidente en la seguridad y salud en el trabajo, la mayoría estaban violando todas las normas de bioseguridad. No se calzaron los guantes, o se pusieron 2 guantes, o sea, doble guante. Con eso se pierde la sensibilidad. Es como algunos pacientes dicen, me he puesto doble preservativo. Estalla el preservativo, es peor si se ponen doble. La evidencia científica dice que el guante es una protección, es una segunda piel y no necesita otro guante más. Pero la mayoría no estaban poniéndose los guantes. La mayoría estaban conversando, distraídos. Yo, por ejemplo, cuando hago una cosa, es bien difícil que yo conteste un celular, súper complicado que alguien entre y yo estoy haciendo una punción lumbar y yo voltee a mirar, imposible, o sea, la puerta tiene que estar cerrada. Entonces, lo que Lisa enseñó mucho
era que ella estaba absolutamente absorta y concentrada en lo que estaba haciendo, pero ni aún eso la salvó. Pero en ese tiempo, los pacientes con VIH, pues era como ahora. Ahora otra vez hemos vuelto a una epidemia de pacientes que se están muriendo en estadio SIDA. Entonces uno muchas veces se cuida de la persona que está adelgazada, bruna, que hasta el señor de seguridad le va a diagnosticar de SIDA, no necesita entrar donde un médico. Pues yo no me tengo que cuidar de él. ¿De quién me tengo que cuidar? De absolutamente todos los fluidos corporales, todos. O sea, acá cuando dicen, por ejemplo, hay que hacerle un ELISA para ver si lo operamos, ¿está bien? No se debería pedir nunca. Es posible, pues, que ahora ya con el conocimiento científico, yo no le pido un ELISA para VIH para operarlo. Lo pido para ver a ver si necesito que tenga viremia baja, que tenga esto, no para mirar el riesgo que hay en sala de operaciones. ¿Por qué? Porque en sala de operaciones me tengo que cuidar de absolutamente todos. La epidemia de VIH y SIDA nos ha enseñado una cosa importantísima. Hay pacientes que están absolutamente asintomáticos y tienen unas viremias brutales de 2 millones, 5 millones, y el CD4 todavía alto. Entonces, ¿yo para qué me cuido del paciente que realmente ya está en estadio SIDA y que es difícil que tenga un cuadro quirúrgico? En estadio SIDA, los cuadros, las infecciones y los cánceres definitorios de SIDA son básicamente de tratamiento médico. Yo no he visto de tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es cuando más bien está asintomático, porque le puede dar una apendicitis, cualquiera de esas cosas. Muy bien. Entonces, la lesión de Lisa era prevenible porque, a ver, yo siempre digo, ¿qué sería lo mejor que nos pasara a nosotros? Que nunca te pincharas. O sea, lo mejor no es tratarte el pinchazo. ¿Y existe la posibilidad de que nunca te pinches? Sí. Yo soy la representante de que hago todos los procedimientos, he hecho todos los procedimientos invasivos con pacientes con SIDA. Jamás he tenido, ni siquiera he recibido una salpicadura en el ojo. Nunca he tenido, me he manchado ni con líquido cefalorraquídeo. Y cuando uno mira y dice, no, seguramente ella no hace nada, por eso no se pincha, ¿no? Es que hay que hacerle las cosas bien. Yo al final les he puesto una reflexión en los últimos slides, pero cuando tú haces las cosas bien no existe ninguna posibilidad. Y como digo, ni siquiera gestionar pobreza es hacer las cosas ineficientes. O sea, nosotros estamos condenados a hacer las cosas con eficiencia del 100%. ¿Por qué? Porque estamos ante otro ser humano, que si nos equivocamos, que si nos distraemos en un segundo, de repente damos un mal diagnóstico. Porque nos dedicamos a las ciencias de la vida. Por eso todas las cosas, cada acto de nuestra vida tiene que ser con el nivel de excelencia que otro ser humano que se le atiende merece. Igual que a nosotros nos gustaría que un médico nos atienda de la misma manera. No que esté conversando por el celular o esté en otras y se le vaya tu diagnóstico, que puede ser una cosa sumamente grave. Entonces, gracias al esfuerzo de muchas asociaciones que se preocupan por la salud del personal de salud, existen leyes que determinan que los establecimientos de salud deben hacer un uso exclusivo de agujas con dispositivos de seguridad. Entonces, resulta que cuando por ejemplo, uno habla de gestión, dicen, es muy caro. Y yo digo, ¿cuánto cuesta que una sola persona, un solo trabajador tenga un accidente cortopunzante? Ahora existen agujas completamente retráctiles. O sea, ustedes toman la sangre y en el minuto que sacan, la aguja se regresa. Entonces ya no hay accidentes cortopunzantes a nivel de todos los hospitales que han implementado esto. Entonces, uno tiene que mirar qué cosa es bueno. Si nosotros implementáramos eso, ¿se imaginan? Nosotros tenemos una gran cantidad de accidentes cortopunzantes en este hospital. Muchísimos. Y yo digo, no solamente es el costo, porque, a ver, la exoneración de los exámenes, ¿no es cierto? Del ELISA, de todos otros exámenes. ¿Listo? Después los ELISAs, el basal al tercer, al sexto mes. Seguimos.
toda la vigilancia que tenemos que hacer, el monitoreo de la persona que se ha tenido el accidente ortopunzal. ¿Y quién mide los problemas emocionales que produce? No se imaginan la angustia con la que vienen los pacientes, las personas que se pinchan, el trabajador de salud, a que se le atienda. Yo la verdad no quisiera estar nunca en esa situación. Llorando, porque claro, o sea, uno se pone a pensar, el VIH ya es una enfermedad crónica controlable, la han sacado de enfermedad mortal hace 5 años y la han puesto en la misma fila de hipertensión arterial, de diabetes, hasta es mejor que diabetes, porque en el VIH nunca te van a cortar ni la pierna, ni tienen neuropatías, pero todavía es una enfermedad que duele, todavía las sociedades no la entienden. Y a cada persona, si tú te contagias como Lisa, de eso vas a tener que decirle que no fue por vía sexual, ¿no es cierto? La sexualidad todavía es una cosa difícil. Yo, por ejemplo, con los alumnos, cuando trato una cosa así sumamente abierta de la sexualidad, entonces están agachados. Que doble preservativo. Y acá también he visto lo mismo, ¿eh? O sea, somos trabajadores de salud, sin embargo, ¿no? O sea, muy bien. Mientras que ya es tarde para que Lisa sea protegida por estas leyes, no lo es para nosotros, ya que trabajando juntos tenemos el poder para garantizar que lo que le sucedió a Lisa nunca nos ocurrirá a nosotros ni a ninguno de nuestros colegas. Porque la cuestión de empatía también es, o sea, no, él se pinchó, ¿no? No, o sea, eso es doloroso para toda la institución. Yo siempre miro, cada accidente cortopunzante es un drama terrible. Encima el drama no es hasta el día siguiente, o hasta que tú te convenzas que no te vas a contagiar. El drama es más allá, a los 6 meses tienes un ELISA, pero después todo el mundo dice, después de 2 años me pinché, ¿no será que estoy contagiada? Entonces, ese es el costo social, el costo emocional. Si su hospital hubiera utilizado exclusivamente sistemas endovenosos sin agujas, nunca hubiera sufrido la lesión y no tendría la necesidad de tomar alrededor de 20 pastillas por día para combatir su enfermedad. Obvio que ahora lo que se toma es una pastilla a dosis coformulada, que pueden ser 3 en 1, o se puede tomar máximo 2 pastillas. Pero de todas maneras, ¿a quién le gusta tomar todos los días una pastilla? Ojalá que nunca me pinche yo, porque hasta para pasar una pastilla tan chiquitita, puedo pasar un pedazo de papa que se puede hasta quedar acá y no puedo pasar una pastilla, la corto en 4, o sea. Y todavía el pedacito sigue dándome vueltas en la boca. Entonces, antibióticos también casi nunca lo he usado, tendré que tomar jarabe el día que lo necesite. Los trabajadores de salud son los que se encuentran entre las ocupaciones de mayor riesgo por su exposición diaria a un gran número y variedad de potenciales agentes. Yo antes presentaba un slide de 20 agentes y acaban de publicar que por lo menos 193 agentes infecciosos, alergénicos, tóxicos o carcinogenéticos. Ahora, por ejemplo, cuando los pacientes se pinchan con un paciente que tiene demencia y que tiene Jakob-Kreutzfeldt, que es un virus lento, reciben profilaxis. Y hay muchas enfermedades oncológicas que tienen que recibir profilaxis hasta con biológicos. Eso se llama medicina de precisión. Entonces, con tanto problema que hay, lo mejor que debemos hacer, ¿qué es? Prevenir, nunca pincharse. Y cuando la gente dice, por ejemplo, yo he convertido el PPD, vamos a tomar profilaxis. Ojalá que nunca convirtamos el PPD. ¿Sí o no? Ojalá que todos fuéramos negativos. Es poco probable en un país de bajos recursos como el nuestro. ¿Por qué? Porque uno se contagia en el micro, en lo que sea, y hace la primoinfección. Pero yo, por ejemplo, a los alumnos les digo, ¿ustedes por qué hacen la primoinfección tuberculosa? Porque se exponen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿Tener el PPD positivo o el PPD negativo? Si ya nos contagiamos de niños, hicimos la primoinfección y tenemos PPD positivo, no hay problema. Pero dentro del hospital, ¿qué sería el que tiene PPD positivo? ¿Qué le sucedió? Es que ha tenido contacto cara a cara con el bacilo.
Y si nosotros nos protegiéramos bien, no se lo convertiríamos. ¿Y por qué digo yo que sería mejor que tuviéramos PPD negativo? Porque si nosotros en algún momento de nuestras vidas tenemos una neoplasia, tenemos que recibir terapia oncológica, quimioterapia, radioterapia, vamos a bajar las defensas y podemos reactivar esa tuberculosis que nos contagiamos. Y de repente hasta una tuberculosis multidroga o XDR. Por lo tanto, es mejor no seroconvertir. El hecho de que tú seroconviertas en otros países de primer mundo es vergonzoso, porque tú dices, no se protegió lo suficiente de un paciente que tenía tuberculosis. Y alguien va a decir, entonces vamos a andar como astronautas cerrados. No es así. Hay gente que está tomando muestras sin guantes y con máscara N95. ¿Se dan cuenta? O está entrando a una habitación de un paciente beca positivo con guantes y sin máscara. ¿Se imaginan? O sea, es impresionante. No es que yo me voy a poner guantes, mandilón, gorro, máscara N95, botas, y voy a entrar a mirar al paciente porque puede tener cualquier cosa. No, me tengo que cuidar por el mecanismo de transmisión. Yo no me tengo que calzar guantes con una persona, si no tengo que muestrear, a evaluar a un paciente que tiene tuberculosis, pero que tengo que tener la máscara, obvio que la tengo que tener, y tengo que tenerla bien puesta. Entonces es conocer, por sentido común nomás, el mecanismo de transmisión. ¿Qué es riesgo biológico? Este es un slide medio cargado, pero no se preocupen porque vamos a sacar cosas solamente importantes. ¿Qué es el riesgo biológico? El riesgo biológico es el derivado de la exposición a agentes biológicos. Pero la gente siempre piensa, solamente es la sangre. No, es el vómito, es el líquido cefalorraquídeo, es el líquido asítico, el líquido pleural, la orina, las heces de los pacientes, pero no solamente eso, que está constituido por microorganismos, bacterias, hongos, protozoos, virus, y algunos macroorganismos. O sea, por ejemplo, hay gente que está agarrando a un paciente, y yo la vez pasada los asusté a un personal que estaba ahí, porque le digo, ¿sabes qué? Él tiene secundarismo sifilítico. Y el secundarismo sifilítico, ¿dónde están los treponemas? En la piel. O sea que yo puedo tener sífilis cuando agarro a un paciente que tiene lesiones de rash y que tiene sífilis. Entonces, cuando un paciente tiene un rash, yo tengo que agarrarlo con guantes. ¿Se dan cuenta? Pero lo otro, ¿qué pasa si un paciente tiene sarna, por ejemplo? Sarna noruega. Ustedes no pueden agarrarlo sin guantes. ¿Qué pasa si tiene piojos? También tienen que agarrarlo con guantes. O sea, el ser humano no es que sea más generoso, más altruista, porque ves qué valiente soy, lo agarro sin guantes. Nada que ver, o sea, eso es absolutamente egoísta para con ustedes mismos, porque nosotros nos tenemos que cuidar. ¿Quién nos va a cuidar? Y algunas veces a mí me dicen, doctora, no hay guantes. Y yo tengo mis 100 guantecitos en el casillero, que cuestan 12 soles, porque no necesitan guantes estériles. Voy, me lo traigo y me pongo el guante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno va a estar después sufriendo, no me dieron guante. Y eso, ¿qué soluciona? Llorar sobre leche derramada, dicen, ¿no? Y justo acá está también nutrición. La leche derramada. Muy bien, entonces dice, algunos macroorganismos. ¿Ustedes saben que puede entrar un parásito por intermedio de la piel? Claro, estrongiloides, uncinarias. Todo eso puede entrar por la piel, de piel a piel. Además, si hay, por ejemplo, una intoxicación alimentaria, no es necesario encontrar el germen, pero es la toxina. O un paciente que tiene mucho antibiótico y que hace una diarrea, es una eclosión difícil, que es una toxina. O sea, no necesariamente tiene que ser el elemento puesto ahí, el agente biológico. Y entonces,
que han adquirido tanta importancia médica, yo diría que a nosotros nos importa más porque el 90% son los de tipo infeccioso y no infeccioso, pero que no es lo que más vemos en el Perú y en este hospital. Dice que las injurias por objetos punzocortantes son la mayor fuente, pero el riesgo no ocurre al azar. O sea, no es que, por ejemplo, pobrecito, le tocó pincharse, totalmente diferente que a mí me toque tener, por ejemplo, un aborto espontáneo. Eso es una cuestión al azar. Que yo tenga un niño sin tener ningún antecedente, yo de problemas genéticos ni nada, que tenga un niño que tiene síndrome de Down, esas son cosas que ocurren al azar. Pero eso no ocurre al azar. Esto cuando ustedes vean una persona, por ejemplo, cuando tú ves una persona que permanentemente viola las normas de bioseguridad, tú dices, va a venir pinchado, y viene pinchado. O sea, es la profecía que se autocumple. Claro, porque es como la ruleta rusa, ¿no? Yo a los pacientes les digo, o sea, usted no usa preservativo en sus relaciones sexuales, no usa el preservativo y es la ruleta rusa, porque de todas maneras la bala va a salir. ¿No sé? Igualito. Tú no usas protección, porque dicen, no, el guante no me deja trabajar. Yo no, el guante me quita la sensibilidad. ¿Para qué queremos sensibilidad nosotros? ¿Y acaso estamos haciendo, cuando estamos manejando a un paciente, no estamos haciendo absolutamente nada que requiera? Pero también es una cuestión de aprendizaje, ¿eh? Mi madre a mí me decía, gato con guantes no caza ratones. Y yo le demostré que cazo ratones y todo. Yo todo lo hago con guantes. O sea, en la casa, por ejemplo, lavar, cocinar, si es que hay que lavar la fruta con con lejía, todo. Nunca expongo mis manos sin guantes. Guantes de cocina, lo que fuera. Y acá, por supuesto, o sea, y ustedes nunca me han visto a mí con el guante puesto, porque la otra cosa es esa. Se salen todos mostrando el guante. Y con el estetoscopio colgado, y después con la máscara N95 en el estetoscopio, todo malogrado, esa máscara no sirve ya. O sea, la máscara N95 en los países desarrollados se la ponen una vez, esa es totalmente descartable. Nosotros la podemos usar varias veces, pero cuando no haya ninguna rajadura ni que se haya arrugado nada, pero si no, deja pasar absolutamente todo. Entonces no me está protegiendo. Y lo otro, se ha estimado que al menos 1.000 trabajadores de la salud contraen infecciones serias anualmente. Contraen, no es que se pinchan, contraen infecciones por accidentes cortopunzantes. El material biológico, ya lo dijimos, que constituyen la sangre, tejidos, vómito, orina, heces, y la leche materna, saliva. Antes se pensaba que la saliva en realidad no tiene muchos gérmenes, no. Está demostrado que contiene la misma carga viral. Lo que pasa es que, por ejemplo, los besos constituyen una fuente de muy bajo riesgo para el contagio de VIH y de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque nosotros las mucosas, cuando uno no tiene heridas, cuando uno no tiene, qué sé yo, problemas de encías, sangrantes y todo, la posibilidad es de riesgo mínimo. Pero no es que el virus no esté, el virus está ahí. Y, por ejemplo, el riesgo con el beso francés, ¿saben qué es el beso francés? Con mordida es mucho más alto que una relación sexual. Y no vayan a practicar ahora que se van de acá, ¿eh? Muy bien. Entonces, la prevención está fuertemente avalada por evidencias científicas en relación a las medidas que se tomen y los conocimientos adquiridos. La bioseguridad se refiere a la aplicación del conocimiento, las técnicas y el equipamiento con la finalidad de prevenir la exposición del trabajador a agentes potencialmente infecciosos. Y esto agregué hoy en la madrugada, porque, no, en la madrugada no, yo duermo a las 8 me despierto a las 4 de la mañana, pero yo duermo
no me despierta nada. Dice que desde que digo voy a dormir ya estoy hablando incoherencias hasta que caigo a la almohada. Yo admiro a la gente que en algún momento me dice tengo insomnio. No sé lo que es insomnio, ni de inicio ni de mitad. Yo soy muy fácil, me despierto, me puedo despertar, alguien me despierta, pero regreso a la cama y muerta. Debe ser o muy pecadora o con el alma en paz, no lo sé cuál sea. Muy bien, entonces agregué ese slide porque me encantó y es un slide que lo han producido los australianos. Los australianos dicen, mira, tú tienes un triángulo equilátero con el riesgo biológico, el trabajador está arriba, el lugar de trabajo y el trabajo. Por lo tanto, no contemos nada más que las intervenciones dentro de los hospitales deben ser en los 3 ejes. ¿Listo? Y acá vamos a mirar qué cosas se debe hacer y cuáles son nuestras responsabilidades. ¿Ok? Entonces dice, el día de hoy y los siguientes continuaremos un proceso aceptado y perdurable que define al trabajador de salud como fundamental, que es el servicio al paciente para sanarlo o mitigar su dolor dentro de una atención integral. Y que los trabajadores de salud que nos dedicamos a las ciencias de la vida no tenemos otra opción sino hacer cada acto de nuestras vidas con el nivel de excelencia que otro ser humano lo necesita, poniendo énfasis en la protección de nuestra salud, de modo que podamos cuidar a los pacientes sin arriesgar nuestra propia vida. Eso es sumamente importante. Vamos a... Entonces, cuando uno habla, ¿qué pasa? Ahora vamos a pasar a la siguiente parte y es una cuestión un poco más práctica. ¿Qué responsabilidad tienen las personas de la gestión? ¿Qué creen? Proporcionar todos los materiales que nosotros necesitamos. ¿Qué más? Definir las políticas, los procedimientos, qué es lo que vamos a hacer cuando uno se pincha, que ahorita lo vamos a definir, por eso es que quiero que felizmente nadie está durmiendo. Ha sido importante las risas, ¿no? Para que estén despiertos. No, pero también eso del sueño es una cosa impresionante. A ver, las cosas que suceden cuando uno se duerme pueden ser terribles, ¿no? ¿O no? O sea, tú puedes babear, ¿sí? Claro, pues si te duermes te cae la saliva. ¿Qué otra cosa? Roncar. Entonces tú puedes ir al borde de la aspiración. Listo. ¿Qué más? Podrían desatarse algunas cosas que tú no quieres eliminarlas. ¿Y quién es el único que debe saber o los únicos que deben saber? ¿El sueño es una cosa íntima o no? Hoy sí, o sea, a mí no me gustaría, por Dios, que nadie me vea al borde de la aspiración ni nada. Entonces, uno no debe dormirse. Si yo tengo sueño y estoy en una exposición, me retiro y me busco mi cama y me duermo. Pero no me duermo nunca así, porque algunas veces yo veo que están, de nuevo, ¡pah!, se tiran un golpe acá, regresan para el otro lado. O sea, entonces, ese tipo de cosas debería ser. Entonces, pero sí sirve el hecho de que nos riamos un poco y que entremos en una cuestión de empatía y de relajo, porque esto dice que la gente aprende cuando está feliz y cuando se ríe. Si no, entran todos ahí amargados, fastidiados. Felizmente este hospital, a mí me parece, si medimos la alegría, este debe ser uno de los hospitales más felices. Porque siempre que yo veo, nos saludamos con todo el mundo, algunas caritas las veo de, hola doctora, hola. Entonces, en cambio, si hay veces, acá hay poca gente que tú lo ves que está fastidiado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gestión tiene que proporcionarnos y dictar las políticas. Lo vamos a hacer en Coquito. La política que tiene que estar detrás con sus oficinas de calidad, con todo, de las guías, de los procedimientos y de la implementación de esto.
Por ejemplo, ¿quiénes saben acá que cada vez que se pinchan deben ir a recibir su profilaxis? Inmediatamente, así sea a las 3 de la mañana, van a la emergencia y ustedes van a recibir su antirretroviral. Todos tienen que saber. Si no lo saben, lo van a saber ahora que terminamos. ¿Qué cosa hace cualquier paciente? O sea, acá, como hemos dicho al principio, ustedes saben que yo, ¿cómo saben ustedes que yo no tengo VIH? Ah, la doctora está hablando, si estuviera con VIH estuviera muriendo. No, desde que yo me contagio, si yo no hago absolutamente nada hasta que yo me muero, pasan 10 años. 8 o 9 años, el paciente es completamente asintomático. Eso se llama el estado de portador, pero en medicina le llamamos el estado asintomático, porque no tiene síntomas. Pero la carga viral está subiendo y el CD4 está cayendo cada día. 50 por año mueren los CD4. Tenemos entre 800 y 1200. Y en el estadio SIDA, que es al 9º año, queda menor de 200 CD4 y el virus está en las nubes. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo es más contagioso? Al final, pero durante toda la etapa asintomática está contagiando. Porque claro, ¿a quién se le va a ocurrir, por ejemplo, tener una relación sexual con un paciente que está absolutamente adelgazado, con cambio de coloración por un problema suprarrenal y todo? Yo creo que ni siquiera líbido tendrán ese tipo de los pacientes en ese estadio. Entonces, ¿de quién me tengo que cuidar? De absolutamente todos. O sea, yo la muestreo, mi mejor amiga, listo, la muestreo sin guantes, ¿qué tal? Pero yo estoy segura, mi amiga es bien zanahoria, no tiene más que el esposo, no, la muestreo sin guantes, amiguita, mira. ¿Lo harían? Nunca. Es que el personal de salud tiene que tener la disciplina en la cabeza y tiene que decir, mire, yo por ejemplo, mis hijos sangran, los agarro sin, la sangre lo agarro sin guante. No. Y yo estoy, si mis hijos son chicos, por decir, yo estoy segura que no hay ningún problema. ¿Qué saben ustedes que lo que se contagió en el colegio fue Zika, por decir? Un brote de SARS, del síndrome respiratorio agudo, de la gripe aviar. Entonces, eso es una disciplina, no es que yo lo hago con algunos, con mi familia, mejor no me pongo guantes. Y seguramente la familia debe decir, es medio obsesiva, ¿no? Se pone guantes para mostrarme a mí y de repente hasta se molesta. No importa que se moleste, pero ustedes se cuidan. Listo. ¿Qué cosa? ¿Cuál es nuestra obligación? Y espero que todos los que salgamos de acá sepamos que nuestra obligación, ¿cuál es, chicas y chicos? Cumplir las normas de bioseguridad. Ni siquiera tienen que aprender la bioseguridad, nada. O sea, cuando yo muestre, tengo que ponerme mis guantes. Yo no estoy diciendo que si no me proporcionan guantes, yo me tenga que comprar, pero por Dios, o sea, yo sí me quiero. Y si no hay guantes, por decir, no me han proporcionado guantes, yo tengo que buscar los que yo tengo. Y eso cuesta 12 soles, y ojo, los guantes, por ejemplo, esos sin esterilizar, son súper baratos, están 12 soles. Por ejemplo, los alumnos se compran en Emancipación, que hay tiendas garantizadas, que están selladas, y que tranquilamente les va a proteger. Y son 100 pares. O sea, imagínense, ni que fueran pues los que hacen un montón de procedimientos. O sea, yo, por ejemplo, de los míos saco más o menos serán 2 cuando no hay, ¿no? De repente hacemos mucho procedimiento y se terminan. Bueno, en vez de estar esperando y haciendo esperar al paciente, mejor me calzo el que yo tengo. Muy bien. Entonces, nosotros necesitamos una absoluta colaboración y adhesión a las normas, a las guías, a los procedimientos que tenemos.
Les voy a comentar solo una cosa bien, bien grave y diferente a lo que nosotros tenemos. Yo siempre he pensado que nunca uno puede ser punitivo. O sea, si la persona no estaba calzando guantes en el momento que se pinchó, yo digo, bueno, hay que capacitarla, hay que hablarle y todo. ¿Saben qué es lo que están haciendo en casi todos los países? Una persona se pincha y eso le hacen una auditoría de caso. Y empiezan, le dan todo, ahorita vamos a mirar qué cosa hay que hacer. Le hacen una auditoría de caso, evalúan qué estaba haciendo, con qué paciente se pinchó. Y si la persona estaba violando las normas de bioseguridad, pase promoción acá. Ya ve, es mi promo. Entramos juntas, creo, ¿no? Entramos juntitas. Yo al R1 y ella de enfermerita toda linda. Bueno, entonces, si estaba violando las normas de bioseguridad, es motivo hasta de despido laboral. No hay defensa. Te pones el mejor abogado, el estudio de abogados, no puedes. ¿Por qué? Tenías la guía, tenías los procedimientos, tenías la norma nacional, la norma local, todo, y tú lo violaste. Pero lo más grave es que no solamente pones en riesgo la vida del paciente, sino tu vida, que eso es lo que leía en el slide final. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. A mí me parece una labor bien fácil, ¿no? O sea, no violar las normas de bioseguridad y cumplir todo lo que debo de cumplir. Listo. Las políticas nacionales ya son dictadas con normas, con otro tipo de procedimientos. ¿Qué hago si me pincho? Y por favor, quiero que todos los que están con algo de sueño se despierten, porque vamos a mirar todo lo que hacemos. Y si quieren, acá ya podemos empezar las preguntas, todas las más difíciles. Si no las puedo contestar, gracias, amor. Si no las puedo contestar, llamamos a Mandrake. Y se han apiadado de mí porque me han dado agüita, ya estaba con el gorgorito seco. Vean. A ver, supongamos, vamos a poner varios escenarios. Supongamos les quiero comentar una cosa bien interesante. El primer escenario es un paciente que llega en una ambulancia, enmarrocado, sangrando profusamente del cuero cabelludo. Entra a la emergencia y ustedes lo atienden. Y resulta que en el momento que ustedes se acercan, el paciente se mueve y le salpica. Ustedes están, lógicamente, sin anteojos. Los anteojos estos nos protegen bien, pero los que no usan anteojos están en riesgo. Y les entra la sangre al ojo. ¿Qué hacen? Muy bien, alguien dijo hay que lavarlo, pero no lo laven con lejía, porque algunas veces no saben la angustia que sufren las personas que se pinchan. Se pinchan el dedo y lo han metido a la lejía y ahora les voy a... Es terrible, es terrible. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ¿qué es? Mira, lo peor que pueden hacer es rápidamente se aterrorizan y se van a lavar. Y cuando regresan, el paciente ya no está. ¿Qué perdieron? De identificarlo y de hacerle un ELISA para VIH. Porque ese que se fue se convierte en una fuente desconocida. Y ustedes tienen que tener la profilaxis 4 semanas. Si ustedes le hicieran un ELISA y sale negativo, ya no toman más que la primera dosis, o 2 si es fin de semana, o 3. Y después ya no. Lógicamente que
ustedes no están tomando el tratamiento para enfermedad por VIH. La toxicidad es 1000 veces mayor cuando uno toma medicamento, no por su enfermedad, sino para profilaxis, para no contagiarse. Entonces lo que ustedes hacen, van a regresar, se aterrorizan, pero regresan y dicen al amigo que está ahí que no se vaya. O al policía, mire, me salpicó, tenga la bondad, tiene que quedarse. Por ley, te tiene que quedar. Y si tenemos nosotros sangre, sin pedirle consentimiento informado, eso está definido, podemos hacerle un ELISA. Porque de repente el paciente te dice, no, yo no quiero que me... Hay pacientes que te dicen, ¿por qué me vas a sacar? Si se pinchó es su problema. Entonces la ley en ese sentido nos protege. Le decimos, lo fijamos al paciente. Pero ustedes no estén yendo al laboratorio con el ojo ahí, porque la sangre arde, ¿no? Entonces, no vayan al laboratorio para decirle, vayan a hacerle un ELISA, nada, están perdiendo el tiempo. Ustedes agarran, fijan al paciente y se van a lavar con agua estéril. Por favor, no vayan al caño. Siempre hay agua estéril y con eso no estén frotándose el ojo, sino solamente se echan y listo. Y inmediatamente se van, si es en horas que no estamos todos, como la mañana, la tarde, por ejemplo la madrugada, se van a la emergencia, ahí tenemos todo el paquete y reciben la profilaxis post-exposición con antirretrovirales, la primera dosis. Y como se toma una sola, que es la dosis fija combinada, o se toman 2 veces mañana y noche, si no es la dosis fija combinada, una vez que toman, regresan y hacen todo el trámite que se tiene que hacer. Ese es el procedimiento. Vamos al siguiente caso. Ustedes están, medicinas tropicales, están muestreando con guantes, por supuesto, muy concentradas y sufren un accidente cardiopunzante. Y el paciente tiene infección por VIH, en estadio SIDA, muchísima carga viral y CD4 bien bajo, como ahora están nuevamente regresando así. ¿Qué hacen ustedes? Inmediatamente suspenden lo que están haciendo. Ya no estoy hablando de salpicadura, estoy hablando de pinchazo. ¿Listo? Suspenden y ¿qué hacen? Se ordeñan así para sacar sangre, que salga lo máximo. No, no se lo ordeñen, jamás. En modelos animales se ha visto de que el ordeñar hace más bien que el virus penetre más rápidamente. Por lo tanto, como ustedes se quieren, nosotros no nos gusta que nos duela nada, entonces lo único que van a hacer, irse prolijamente, se lavan con agüita y jabón, como se hace un lavado de mano clínico, 3 minutitos, de preferencia en la zona, y listo, sin apretarse. ¿Qué pasa si ustedes en ese momento no hay agua en el hospital, no hay jabón? No se angustien. Se coge el alcohol gel y se hace igualito la higiene de 30 segundos. Y de ahí, inmediatamente, tranquilos, respiren y se van a buscar la profilaxis. Toman la primera dosis. ¿Por qué es que yo pongo énfasis en que ustedes tienen que tomar la primera dosis? Porque esa primera dosis se ha visto que es mucho más efectiva cuando lo toman en las primeras 6 horas. Por encima de las 48 horas no sirve. Entonces, ustedes tienen que ir tranquilitos, reciben su profilaxis y al día siguiente ya evaluaremos todo lo demás. ¿Estamos? Perfecto. Otra situación. Perdón. Entonces, esa era una aguja con lumen, esa que dijimos, que era una aguja con lumen, ¿no? De las que utilizamos en jeringa, y que el lumen estaba manchado con sangre. ¿Listo? ¿Qué pasa si ustedes están suturando o ayudando al médico suturando un cuero cabelludo y les pincha? ¿Cuál riesgo es mayor? ¿La aguja con lumen o la aguja de sutura que es Roma y sin lumen? No, la sutura no tiene riesgo. Bajísimo. La que tiene riesgo, el mayor riesgo es cuando les pincha una aguja con lumen. Y el lumen contiene sangre, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes se pinchan,
hay un reflejo como de succión y se succiona, nuestros mismos tejidos succionan la sangre. Ese es el más peligroso. Sutura no es, pero alguien me va a decir, ustedes le dirían, no, no hay riesgo, mejor no toma profilaxis. No, jamás. ¿Listo? Igual. ¿Por qué la aguja de sutura tiene mucho menos riesgo que la aguja con lumen? Porque al momento de pasar la aguja por el tejido, la sangre se queda afuera. ¿No? Y más que muchos pacientes tienen el pellejo duro, entonces ahí se quedan. Demora, listo. Otro escenario, pero se supone que ustedes están con guantes. Vienen, y ojo, el guante no lo boten. ¿Por qué? A ver, ya se los digo. Algunas veces vienen y dicen, doctora, no tengo la herida, pero tengo la sensación de que el guante, de que me he pinchado. Entonces yo le digo, ¿y tu guante? Lo boté. Me dan ganas de decir, anda, busquen la basura de biocontaminada y tráeme el guante. ¿Por qué? ¿Y cómo lo prueban si es que? ¿Qué le hacen? Licenciada. Le metemos agua, aire y vemos si está roto. Y si no está pinchado, no recibe profilaxis. Entonces, el guante yo siempre recomiendo, esto no está en ningún procedimiento, el guante no lo boten. Quédense con ese guante de la mano que piensan que se han pinchado. Así hemos evitado un montón de profilaxis. La profilaxis es súper dura, por lo tanto, lo mejor sería que no lleguemos a eso. Otro escenario. Llega un paciente que ustedes no saben, está estructuralmente muy bien, y ustedes dicen, no, él no debe tener nada, ninguna enfermedad. ¿No? Entonces ustedes dicen, aparentemente. Entonces nos acercamos y decimos, no, mira, empieza a vomitar. Y siempre teníamos la costumbre, porque cuando yo digo, voy a tener altruismo, voy a tener empatía, no significa que yo me voy a recibir el vómito en la mano. El saco de él mismo puede servir, pero no voy a exponerme yo. ¿Por qué? Nosotros nos asustamos del VIH, y esa es la otra parte de la charla. Entre un paciente que tiene hepatitis B, hepatitis C y VIH, y yo me pincho de la misma manera, ¿qué probabilidades tengo de contagio? ¿Cuál es la que más contagia? B. Con un pinchazo con aguja con lumen, ¿saben cuánto me pincho? ¿Qué probabilidad es que yo haga hepatitis B? 60%. Y hepatitis C, 15%, como máximo. Y hepatitis B es 60%. Hepatitis C, 15% como máximo. ¿Y VIH? 0.8%. O sea, yo no me debo asustar del VIH. Pero además, yo solamente estoy pensando en los 3 patógenos, pero yo me puedo contagiar por un pinchazo, ¿qué cosa? Ébola, Zika, tuberculosis cutánea, ¿qué más? Todas, hasta toxoplasmosis me puedo contagiar. Y son una fila de las más frecuentes 20, pero les he dicho en un slide que eran 193 hasta ahora. Por lo tanto, me tengo que cuidar absolutamente de todos. Lo otro, llega un paciente y yo estoy desesperada porque no me abastezco, el otro escenario. Y le pido a mi amiga, mi promo, ayúdame por favor. Listo. Cógeme el capuchón de la aguja y yo muestreo. Y después agarro y le digo, voy a ponerlo. Ella me agarra el capuchón. ¿Qué tal? La misma banderillera que le estamos poniendo, ahí suceden a nivel del mundo, hasta en los países desarrollados, la ayudante es la pinchada.
porque el momento que metes, no lo metes bien, pues. ¿Ya? Jamás. Eso ya es una norma, eso es violación de las normas de bioseguridad. ¿Ok? Una vez que tomo la profilaxis, después ya podemos definir si lo suspendemos o no. Y acá va a venir una pregunta de ustedes. Doctora, ¿y si ese paciente está en periodo de ventana? ¿No? O sea, tiene VIH negativo, ELISA, todo. Y si está en periodo de ventana, mejor sigo tomando. ¿Ustedes qué opinan? Ya está demostrado por evidencia científica. Así estuviera en periodo de ventana, como no tiene viremia, no existe posibilidad de contagio. Por lo tanto, costo-beneficio es 1000 veces suspender la profilaxis que continuar cuando realmente no amerita, porque uno de profilaxis se puede morir. Entonces, hay que dar cuando hay que dar y no estar diciendo, pero a veces ella te dice, doctora, no se imaginan. A mí, por ejemplo, me preguntan en su control del mes, doctora, ¿me contagiaré? No, ten la certeza que no. No tenemos ningún trabajador en el hospital que ha sido convertido por pinchazos. Nunca. Porque nosotros somos los pioneros en dar la profilaxis post-exposición acá. Empezamos a invitar a otro país, hicimos el procedimiento y listo. Pero sí tenemos 3 pacientes que se han contagiado. Esta es una enfermera que vino de un hospital cercano acá, del Cono Norte, y vino con VIH. Ya les cuento, como hace 15 años, ya en fase SIDA. Y la evaluamos. Su única pareja sexual, su esposo, negativo. Ella se pinchó 2 veces. Nunca le dio importancia. Y claramente tipificamos el virus, y era un virus que se había contagiado por vía percutánea, por accidente cortopunzante. Y hay una técnica de enfermería que también es nuestra paciente. Ella lavaba el instrumental en un hospital también del Cono Norte, lavaba el instrumental con el que atendían partos, sin guantes. Porque dice que el guante, esas son las cosas que te dicen y que uno muchas veces dice, nos falta capacitación. Ella decía que los agujeritos de las pinzas salían mucho mejor porque ella sin guantes, porque ella podía sacar y lo lavaba con hisopo y todo para que salga súper bonito. Y ella también se le hizo el ELISA a su esposo, tuvo una pareja previa negativa y ella ahora está muy bien, igual que la enfermera. Y tenemos el caso de una paciente que fue atendida por un odontólogo que tenía VIH. Entonces alguien me va a decir ahorita, doctora, nosotros para que nos atienda el odontólogo necesitamos pedirle que nos muestre su ELISA. ¿Qué opinan? No. ¿Por qué? ¿Y cómo la contagió a esa señora? Puede ser, ahora ya está prohibido que un médico, sea odontólogo o lo que fuera, realice procedimientos invasivos cuando está infectado con VIH o hepatitis B o hepatitis C. Por lo tanto, la persona que está infectada debe trabajar, pero se le tiene que poner en áreas donde no tenga contacto con pacientes. Donde no haga, puede estar con el paciente, evaluando lo que fuera, pero no puede realizar procedimientos invasivos. Segundo, estamos muy bien. Hepatitis B. No deberíamos estar ya, esta enfermedad debería quedar erradicada del planeta, ¿o no? ¿Por qué? Si yo me inmunizo, por lo tanto, ningún trabajador de salud, ese es otro motivo de despido laboral en otros sitios. Cuando sufren un accidente cortopunzante le preguntan, ¿estás vacunado con las 3 dosis? Si es sí, no existe ninguna posibilidad de contagiarme de hepatitis B. Por lo tanto,
Saliendo de acá yo voy a verificar, porque tengo los nombres ahí, si todos están vacunados con las 3 dosis. Y el que no está vacunado tiene que ir a inmunización, la vacuna es gratis, 100% efectiva, no duele, no produce nada. Y ahora en el trabajador de salud lo están haciendo el esquema rápido. ¿Cuál es? 0, 1 y 2. Antes era 0, 1 y 6, pero como los trabajadores somos espectaculares, ahora nos han apurado, y se ha visto que los anticuerpos protegen. Por lo tanto, no puede haber trabajadores de salud. En el país es una vergüenza que sigamos teniendo hepatitis B cuando esta es 100% prevenible con inmunizaciones. Hepatitis C. Y ojo, si yo me pincho, la posibilidad de hepatitis B es 1000 veces más alta que VIH y que hepatitis C, ¿no es cierto? Hepatitis C. Felizmente en el Perú no tenemos mucha hepatitis C. ¿Por qué? La hepatitis C es básicamente de transmisión por jeringas compartidas en drogadictos endovenosos. Y como la droga endovenosa es tan cara, en el Perú no tenemos para comprarla. Por lo tanto, acá están, ¿no? Porque no hay jalando, porque no hay para ponernos, y felizmente porque nos hemos librado de eso. En Estados Unidos han hecho un estudio de prevalencia y se han encontrado que 15% de los cirujanos tienen hepatitis C. Para hepatitis C no hay vacuna. Y cuando les han preguntado, ¿pero tú te has pinchado? No, ni se acordaban. Por eso que ahora ya no quieren ser cirujanos, allá han vuelto a la práctica clínica. Antes no había un latino que fuera cirujano en Estados Unidos. Ahora ya se los han dejado a los latinos y ellos se han ido por las ramas médicas, clínicas. Y ustedes saben que la hepatitis C tiene grandes probabilidades de llegar a la falla hepática y que requiera trasplante de hígado. Imagínense si acá nos contagiamos, nuestra prevalencia no es despreciable, es 3%. Y básicamente en pacientes sometidos a hemodiálisis. ¿Por qué? Porque los filtros, y esto es una cosa hasta penal, porque los filtros les contagian de hepatitis C. Entonces, esos son los pacientes de riesgo de hepatitis C. Y la hepatitis C no hay cómo prevenirlo. O sea, si tú te pinchas, no hay cómo darle como en VIH. Pero les doy una buena noticia. Ahora hepatitis C se cura. Hay un tratamiento de 12 semanas con antivirales, los nuevos descubrimientos, y se cura. Pacientes en Europa y hasta drogadictos endovenosos que se han contagiado de hepatitis C ahora están curados. Acá ya hemos hecho la norma técnica de hepatitis C y la terapia, así como para VIH, ya va a entrar probablemente para el 2020. Algo más que quería decirles. Creo que ya pusimos los escenarios, los gérmenes más frecuentes. No vayan a dejarlo al paciente. ¿Y el paciente dónde está? Le digo. Y me dice, se fue, doctora, yo me puse nerviosa. Y no, yo primero que lo agarro, le digo, por favor, señor, se queda. Les voy a comentar un estudio que hicimos. Ustedes pensarían que los pacientes, cuando ustedes se pinchan, sufren un accidente cortopunzante, los pacientes van a negarse a firmar el consentimiento informado para que le hagan una ELISA. No se niegan. La mayoría de ellos, yo diría el 99%, les dicen, sáqueme, doctora, o de mi sangre que tienen en el laboratorio que le hagan una ELISA, no se preocupe. Pero hay otros pacientes que te dicen no. Por ejemplo, las personas privadas de su libertad que vienen enmarrocados acá son súper complicados. Te van a decir no. Además, hay una cosa que ustedes tienen que pensar que está sucediendo últimamente. Los pacientes tienen mucha dificultad en aceptar el diagnóstico y tienen un luto prolongado. Y el luto prolongado es una cosa bien seria. El luto tiene varias fases, o sea, si se nos muere un familiar o te dan la noticia que tienes una enfermedad ya como VIH, que no debería doler tanto, pero todavía duele. Ustedes primero, los pacientes se quedan fríos, o sea, y tú le preguntas, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han explicado? Y ellos te dicen, no sé, porque están, o sea, pasmados de eso. Y luego viene una etapa en la que dicen, yo tengo la culpa, o sea, yo he sido promiscuo, empiezan a culparse, y ya. Esa etapa después da lugar a otra que es, bueno,
Si a mí me lo hicieron, lo hago también. Y ahora hay muchísimos pacientes, incluyendo inmigrantes, que están contagiados y que no están tomando tratamiento y que se quedaron en esa etapa de luto. Si a mí me lo hicieron, también lo hago yo. La siguiente etapa de luto, porque el luto normal se debe resolver más o menos en 8 semanas, pero ya la tercera, cuarta semana tú ya deberías estar buscando una negociación con tu persona, ¿no? Entonces, la siguiente etapa es, mira, es una enfermedad crónica controlable, ya me vio el médico, la doctora, y no me voy a morir, mis objetivos, mis sueños futuros se van a cumplir, y incluyendo maternidad, paternidad, por lo tanto, no está tan malo, ¿no? Y luego ya viene la etapa de negociación consigo mismo y de perdón, porque yo siempre a mis pacientes les digo, si tú no te perdonas a ti solo lo que crees que es un error, porque cada uno, por ética deontológica, tiene libre altruismo de utilizar sexualmente lo que fuera a propia conveniencia, ¿no es cierto? Nosotros no somos quienes para juzgar, para determinar lo que otra persona hace. Pero ustedes tienen que ayudar a que el paciente salga del luto. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, en todos los países está aumentando la transmisión de VIH resistente, porque los pacientes no aceptan y reciben tratamiento, toman a medias y ese virus se hace resistente a todas las drogas que está tomando y cuando contagian por vía sexual lo contagian un virus resistente o XDR como la tuberculosis. Entonces, eso es una cosa gravísima. Por eso es que es tan importante retener al paciente en el sistema de salud y que el paciente tenga adherencia al tratamiento, porque si no se va a ir y va a seguir teniendo relaciones sexuales sin decir que tiene. Entonces, esa es una cosa que representa, a nosotros nos parecería sociopatía, ¿no es cierto? O sea, un odio a la sociedad, pero no. Algunas veces los pacientes se quedan pasmados en una etapa de luto y no la solucionan, y el deber nuestro es que solucionen su luto, terminen perdonándose, resolviendo sus conflictos internos y decir, ya, vamos a ir para adelante. ¿Eso cómo se llama? Resiliencia, ¿no es cierto? Ayudar al paciente en eso. Y eso nos conviene al trabajador de salud, porque si yo me contagio por un pinchazo y ese paciente toma malos antirretrovirales, ¿qué virus me voy a contagiar? Resistente también. Pero la diferencia es que me voy a contagiar por vía percutánea, por un pinchazo, y no por vía sexual, ¿no? Yo creo que ahí lo dejamos. Quiero preguntas, me han dado el tiempo hasta 11:30, tenemos unos 10 minutitos para... no hay audio. Los elementos de bioseguridad no deben ser de uso obligatorio en la consulta externa y en emergencia. Obvio, eso tiene que ser obligatorio. Pero lo que sí se debe saber es que no debemos estar vestidos como astronautas, ¿no? Se imaginan en la emergencia todos ya como astronautas, con máscara, mandilón, gorro, no. Es básicamente por mecanismo de transmisión. Buenos días, siempre recibirá, chicos y niñas, por favor, siempre recibirá profiláctico, porque donde laboro primero se le toman exámenes y si no sale positivo, no. ¿Se imaginan ustedes? Eso es a nivel internacional y en cualquier lado, la profilaxis se recibe a ciegas, porque lo tiene que recibir en las primeras 2 horas, ideal. Y después se hace lo que sea, elucubramos, discutimos, pero la profilaxis es obligatoria. ¿Qué pasa si esa persona tenía un ELISA de hace 3 meses negativo? Como lo que sucede con la gestante. No toman la profilaxis. Tienen que tomarla, porque tienen que volverle a hacer otro ELISA. Porque su vida sexual ha continuado después de su ELISA negativo. ¿No es cierto? Entonces, tienen que recibir, y después de que se tomen la dosis, por eso ustedes habrán visto que acá van, le dicen, le dan incluso agüita ahí mismo y dicen, tómatelo delante de nosotros. Se lo toma, y después de esa primera dosis ya tenemos tiempo para poder hacer cosas hasta que venga la segunda dosis. ¿Qué pasa si ustedes esperan hasta que venga el ELISA? Pasaron 48, 72 horas, ¿y qué va a pasar? Ya no las profilaxis no sirven.
Y cuando venga el ELISA del paciente, y si viene positivo, ya no, fueron. A nosotros nos vienen unas cosas que me da espeluznantes. Hace 7 días me contagié, me pinché y tomó su profilaxis. No, me dijeron que no era necesario porque el paciente tiene un ELISA del año pasado que se operó negativo. O sea, el paciente ya no tuvo relaciones después de la operación, parecía que le hubieran hecho otra operación, lo hubieran dejado de alguna manera con problemas, pero, ok. Excelente conferencia, muchas gracias. Debe ser difundida a todos los centros de salud, nuestras felicitaciones y saludos a todos los participantes. Bueno, muchas gracias. ¿Y hay alguna pregunta más del auditorio, aunque no quedó claro, por favor, porque son poquito, o sea, ¿qué cosas tienen que saber? Ya, lo hemos dicho solamente con ejemplos y todo. Sí, Mila. El paciente sale positivo, pero su carga viral está alta. Eso es lo que hay un poco de confusión de repetir. Carga viral alta. Ya, lo vamos a poner. Está alto. ¿Y su carga viral? Está baja. Indetectable debiera ser. Ya, se los voy a poner en escenarios. Perfecto. No importa. Así está en profilaxis, así está en tratamiento y fuera un paciente maravilloso, cumplidor, su CD4 está en 800 y su carga viral está en 0. Tiene que recibir profilaxis. Y les cuento por qué. Y esto va ligado a algo que les voy a dar un plus a todos los que se quedan. Probablemente el VIH ya se está acercando la cura, pero no por vacuna, porque ninguna vacuna ha funcionado. Se está acercando, tampoco. Se está acercando, ¿por qué? ¿Por qué el VIH no se cura? Si está con carga viral indetectable el paciente, no tiene virus en la sangre, pero sigue siendo ELISA positivo, todo. ¿Por qué no se cura? Porque tiene células latentes, escondidas, en los santuarios donde no llega el antirretroviral. Y esos santuarios son el humor acuoso, el cerebro, el vaso, el hígado, las células de Langerhans de la piel. Entonces, por sentido común, unos investigadores dijeron, o sea, ese paciente que tenga indetectabilidad, el semen y la secreción cervical, son los santuarios del virus. No se refleja la indetectabilidad del virus con una indetectabilidad en el semen. Por lo tanto, un paciente con carga viral indetectable tiene menor riesgo de contagiar, pero sí contagia. Es como la ruleta rusa, igualito, si hay muchas relaciones va a contagiar. ¿Listo? Entonces, esas células latentes están ahí, y así sea con carga viral indetectable, con paciente fuente infectado, tiene que recibir profilaxis. Y les cuento cómo va la cura, y esto para terminar, para darles el plus. Lo que han dicho es, a ver, si esta enfermedad, primero, van a empezar a venir medicamentos de depósito. O sea, imagínense, no se nos ocurría antes que los pacientes tomaban 30 pastillas al día. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que venían los pacientes y empezaban, pucha, que parecían unas gallinitas. Entonces, de ahí ahora nadie podría creer que 3 en 1. Los pacientes solo toman una pastilla, pero 3 drogas, tenofovir, entricitabina y efavirencia, dosis fija combinada, una. Pero ahora va a venir una semanal y una mensual que va a tener por depósito. Pero la idea es que ya los antirretrovirales hicieron lo que tenían que hacer. Ya cumplieron, ya no hay transmisión en la persona indetectable hacia la comunidad, menor posibilidad de transmisión. Entonces lo que han hecho es, a ver, si queremos curar, el NIH ha dado, ahora igual que Melinda y Bill Gates, han dado dinero, millones, ya no para buscar drogas, sino para la cura. En VIH, vacunas para malaria, vacuna para tuberculosis, malaria, TB y VIH. Entonces, ¿qué han empezado a hacer? Un montón de gente con todo ese dinero han ganado por grant y han empezado a decir, claro, ¿por qué lo que podemos hacer es obligar que esos virus latentes
salgan de sus santuarios y ahí les damos terapia antirretroviral. Han cogido 2 monos retius. Esto ha sido en el último CROI que acaban de hablar en febrero. Es una reunión muy importante para los infectólogos. Les han obligado con terapia genética y con biológicos, que es lo que se emplea ahora para el cáncer, han obligado que salgan de sus santuarios el virus y los han expuesto en la sangre y les han dado tratamiento antirretroviral, cualquiera, y han curado los monos. Y ahora están en evaluación 16 pacientes con VIH que también están entrando a este ensayo de cura del VIH. Es una maravilla y ya ustedes lo tienen. Sí. Bueno, ya, yo les comento. A ver, nosotros no tenemos la situación del África subsahariana, en el que el niño, primero que el 50% de mujeres están infectadas y la transmisión allá es heterosexual. Nosotros como país seguimos siendo epidemia concentrada, o sea, no somos generalizada como en la población en general, sino somos concentrada todavía en pacientes de riesgo como homosexuales, bisexuales, lesbianas un poco menos, y otros grupos de riesgo. No tenemos, en madres gestantes, o sea, en la población en general es menor del 1%. Entonces a nosotros siempre se nos tiende a equiparar con el África subsahariana o con cualquiera, porque dicen, ¿qué pasa si yo en el África subsahariana, por ejemplo, no le doy de lactar a mi bebé? En el primer año se están muriendo todos. Y por contagio de VIH no, se mueren por infecciones, malnutrición, asociadas a la pobre salubridad. ¿Cómo le van a dar? ¿Ustedes se imaginan que tendrán leche en Fagrow, de ese inteligentísimo que dice, mira, está pasando la constelación, y todo el mundo se cree, ¿no? La lactancia materna es irreemplazable, es lo mejor, pero les voy a comentar. Allá, si tú le suspendes la lactancia materna, el niño se va a morir más rápido por las infecciones, por falta de lactancia materna, desnutrición y todo. Listo. Y que por contagiarse de VIH, ¿ya? Pero en el Perú no estamos en esa situación. Entonces, ya está, y en cualquier otro país, madre con VIH, así está indetectable por estas células que son las santuarios, no debe dar de lactar. Y se le proporciona leche, no se llama maternizada, porque no hay nada como la leche de mamá, se llama sucedáneo de la leche materna. Y el Estado proporciona a todas las mujeres con VIH esa leche sucedánea de la leche materna para que pueda darle al bebé, porque por leche materna se transmite 14%. Así está indetectable. Mucho más. ¿Cuándo se transmite más el VIH para la mamá, de la mamá al niño? Se transmite durante el parto y en el periparto. Por eso es que nuestra angustia, cuando la paciente viene ya en expulsivo, sin control prenatal, ahora le damos inhibidores de integrasa para que le baje en 2 semanas la carga viral a 0. Ahora hay medicamentos fabulosos. Entonces, y da a luz por cesárea, porque esa mujer no tenía control prenatal, da a luz y aún se le da al niño por esas células latentes. Y nunca le alentamos la lactancia. Si ella quiere responsabilidad, perfecto. Ningún pediatra en este hospital, ni nosotros como infectólogos nos atreveríamos en una mujer con VIH, así es indetectable, a que no diera la lactancia. Entonces, eso quedó aclarado. Lo otro es que tampoco es que yo voy a dar pues sucedáneo de la leche materna a 5,000 madres al mes. Nosotros en el hospital tenemos un promedio de 37, con un máximo hasta 50 mujeres con VIH que gestan por año. Entonces,
Imagínense, si ustedes tuvieran el VIH y le dijeran láctale a tu bebé, yo diría, mira, si a mí me prohíben mirar a mi bebé porque eso le va a contagiar, yo voy a decir no lo miro, ¿no? Entonces, no, ellas mismas deciden no lactarlo. Y en realidad nosotros no tenemos transmisión perinatal por lactancia, porque desalentamos la lactancia. No la lactancia en cualquier otra situación, pero en VIH está definido que no se puede dar. Y no nos podemos comparar con países con tanto problema como los países pues que los han catalogado como el cuarto mundo, porque no tienen comparación, los han puesto como el inframundo, o sea, que es dolorosísimo, porque de los 42 millones de personas que están infectadas, el 80% están en el África subsahariana, y la mitad de ellos son mujeres. Pero como a la industria farmacéutica no le interesa crear drogas, nada, porque le interesan grupos activistas de poder. O sea, las mujeres estamos en desventaja siempre en ese sentido, pero en el Perú, si el Estado no le daría, aunque sea haremos chancha, pero las pacientes tienen que darle un sucedáneo de la leche materna. Bueno, entonces, como se me secó el gorgorito, un saludo por todos ustedes, muchas gracias. Es que exigir al Ministerio de Salud, de las instancias pertinentes, que se instale paquetes, eso está ya con norma, con resolución suprema ha salido ya cómo se manejan los accidentes cortopunzantes, por lo tanto, el paquete de profilaxis tiene que estar disponible en todo lugar. Nosotros somos un país pujante que ha salido ya del low income country, ahora somos middle a high income country, que significa hemos bajado del bajo nivel, ahora estamos en medianos y altos. Por lo tanto, la exigencia tiene que ser así. No podemos trabajar de manera inequitativa, que otros colegas, otro personal de salud no tenga para profilaxis. Eso, por favor, exigirlo a la dirección de la estrategia sanitaria de VIH-Sida y enfermedades de transmisión sexual. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué medidas se pueden tomar en el caso de no contar con tratamiento profiláctico dentro de esa? No puede haber otra medida, tiene que tomar la profilaxis, porque el riesgo aumenta notablemente si es que no recibe la profilaxis. Muy bien, entonces ya hemos terminado. Muchas gracias a todos los que estaban por allá. Gobierno del Perú. El Perú primero.